Vamos a, vamos a grabar esta reunión, así que pues vamos a dar también la bienvenida a nuestro segundo moderador. Les presento a todos a Juan Pablo Galvis Tangarife. Él es estudiante de octavo semestre de Psicología de la Universidad Católica de Colombia y actualmente es auxiliar de investigación del Observatorio de Redes Sociales Digitales para Estudios en Psicología. Pertenece al equipo de animación juvenil de la Vicaría Episcopal Territorial de la Inmaculada Concepción y cuenta con una certificación de parte de la Escuela de Animadores de Evangelización ESAE y la Unión Monserrate como agente de evangelización. Se desempeña como miembro activo de la parroquia San Rafael Arcángel. Le apasiona el servicio a la comunidad, los deportes y la música. Bienvenido, Juan Pablo. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches, Liliana. Muchas gracias por la presentación. Agradecido de poder acompañarlos en este espacio que sé que va a ser de mucho provecho para todos nosotros. Quisiera también aprovechar, antes de todo, pues para presentarte también a ti, Liliana Huertas. Para todos, ella es abogada, especialista en Derecho Público con experiencia en las áreas laboral, civil, familia, administrativo y comercial. Trabaja actualmente en el área jurídica en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Le gusta mucho el cine y leer sobre política y comunidad. Disfruta de la comida y ama los buenos espacios de descanso. Es una mujer que en el día a día, mediante su profesión, busca hacer visible a Cristo en todos los aspectos. Un saludo también para ti muy especial, Liliana. Juntos estaremos acompañándolos durante el desarrollo de este evento como moderadores del conversatorio. Quisiera hacer un pequeño contexto como para introducirnos el por qué estamos aquí. Los jóvenes hoy en día son de vital importancia tanto en la sociedad como en la iglesia, porque son una oportunidad para aportar en la transformación eclesial y social, así como también se convierten en la esperanza para custodiar y pasar a las nuevas generaciones los valores centrales del Evangelio, es decir, ese querigma, ese anuncio de Cristo. También se han convertido los jóvenes en proveedores de nuevas hermenéuticas sobre lo divino, lo humano y lo social. He ahí la importancia del rol de los jóvenes en la iglesia. Es por ello que se realizó una alianza investigativa en el campo académico pastoral entre la Unimonserrate y la Uniminuto, mediante un trabajo conjunto con el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización y el Observatorio de Nueva Evangelización del Centro Fuego Nuevo, realizando un estudio del arte para comprender las representaciones sociales de los jóvenes sobre su experiencia de fe. En este conversatorio se van a compartir los resultados de dicha investigación. Para ello nos acompañan las investigadoras principales de este trabajo que nos van a compartir los hallazgos. Ellas son Juliana Triana y Catherine Bonilla. Más adelante las vamos a conocer. Quisiera en este momento también hacer como una pequeña aclaración sobre cómo vamos a desarrollar, pues, en esta noche nuestra jornada. Permítanme un momento y les vamos a compartir la agenda y la metodología. Como les venía diciendo, entonces nuestras ponentes Juliana y Katherine nos van a compartir los resultados de la investigación. Ellas van a contar con un tiempo de 45 minutos máximo para dar a conocer el tema. Durante la sesión vamos a tener un espacio abierto en el chat para que todos ustedes puedan dejarnos sus preguntas, sus observaciones y sus comentarios respecto a lo que ellas nos van a compartir. Al final de la ponencia se escogerán algunas preguntas para realizarles a ellas que pues esperamos nos puedan responder, haciendo claridad de que estas preguntas se van a seleccionar conforme vayamos avanzando y el tiempo no lo permita. En caso tal de que contemos con preguntas, nuestras ponentes contarán con 3 minutos máximo para poder dar respuesta a las mismas. Adicionalmente, abriremos el debate para que la audiencia pueda también dar respuestas que surjan de la reflexión planteada. Te cedo la palabra, Liliana. Sí, mira, quiero contarles acerca del perfil de nuestras investigadoras. Voy a comenzar con Juliana Triana. Ella es bióloga, profesional en ciencias bíblicas, candidata a maestría y estudiante de doctorado en teología.
Trabaja como investigadora del Centro Fuego Nuevo de la Facultad de Estudios Bíblicos, Espirituales y de Espiritualidad de Uniminuto. Y también nos acompaña Catherine Bonilla. Ella es trabajadora social especializada en promoción en salud y desarrollo humano de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es investigadora en el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Sociales de la Fundación Universitaria Monserrate Unimonserrate. Queridas invitadas, el micrófono es de ustedes, las escuchamos. Bueno, muchísimas gracias Liliana, Juan Pablo, por estar pues hoy aquí compartiendo con nosotros en esta moderación. A todos los que están presentes el día de hoy, muchísimas gracias también por estar siempre atentos a todos estos procesos que hacemos desde el Observatorio Arquidiocesano. Y bueno, como lo mencionaron muy bien, desde el Observatorio de Nueva Evangelización del Centro Fuego Nuevo. Les pido el favor a quienes me están ayudando allí en la moderación, me ayuden a pasar la presentación y estar pues atentos a admitir a todos nuestros queridos invitados. Juan Pablo, sería también interesante comentarles a todas las personas que se encuentran presentes, cuánto va a ser el tiempo de intervención de cada una de nuestras investigadoras. En total vamos a estar las 2:45 minutos. Ahí nos vamos entre las dos ahí compartiendo todo el proceso. Bueno, yo les empiezo a contar. Nuestra investigación es representaciones imaginarios sociales de los jóvenes sobre su experiencia religiosa, un estado del arte. Les cuento que este es un estudio que realizamos de una manera interinstitucional e interdisciplinaria, como les mencionaba, con el Observatorio de Nueva Evangelización del Centro Fuego Nuevo, que está ubicado, si quieres podemos pasar la diapositiva, Juanpa, es que está ubicado en la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Corporación Minuto de Dios Uniminuto, y el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, que está adscrito a la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales en el programa de Teología. Esta investigación se basó en todas las líneas de investigación que tenemos en nuestras instituciones, desde la Unimonserrate, perdón, primero el Uniminuto desde Desarrollo Humano y Comunicación, y Gestión Social y Participación, y desde la Uniminuto Sujetos, Contextos y Ecologías de Saber. También nos ubicamos dentro del contexto desde la sublínea de investigación de la Uniminuto Iglesia Latinoamericana y Sinodalidad, y desde la Unimonserrata en contextos de teología, ubicando y aportando también al grupo de investigación de Palabra, Pueblo y Vida de la Uniminuto Fe Vive. Bueno, como lo mencionan las investigadoras principales de cada una de las instituciones, quien les habla, Caterine Bonilla, y mi compañera que les cedo la palabra, Juliana Triana. Catherine, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos aquellos que a esta hora se unen con nosotros para disfrutar no solamente de los resultados de esta investigación, sino del conversatorio, del compartir de impresiones que vamos a tener también fruto de esto que les vamos a compartir. Como está planteado en nuestra siguiente slide, nuestra siguiente diapositiva, pues vamos a explorar un poco o iniciar con este compartir contando un poco de dónde surge o por qué surge esta investigación. Resulta que estamos ubicados nosotros en un espacio-tiempo donde el pensamiento eclesial actual, en donde hay una serie de reflexiones en torno a la sinodalidad, reclama con urgencia el lugar de los jóvenes, la presencia de los jóvenes, el liderazgo de los jóvenes. Pero también estamos en medio de una sociedad posmoderna, la cual está confrontando una serie de metarrelatos y que en ese cuestionamiento de los metarrelatos que se presentan como absolutos, aparece la figura del joven como aquel que, así como el alquimista, crea nuevos elementos a partir de la mezcla de unos y de otros, pues el joven en esa sociedad del siglo XXI parece que está creando una cantidad de cosas porque está cuestionando lo inamovible del pasado para poder resignificar el presente, pero también retomando lo esencial del pasado para generar
un hoy significativo que nos lance con acierto hacia el futuro. Así que esta investigación pretende, digamos que, aportar a ambos frentes, ¿no? La búsqueda eclesial, pero también la búsqueda de la sociedad, porque los jóvenes católicos, los jóvenes cristianos católicos son también jóvenes ciudadanos. Así que la fe no puede ir aparte, ¿no? de esta experiencia social. Y entonces el CELAM en el documento, digamos, conclusivo de lo que fue la Asamblea Eclesial Latinoamericana nos regala esta expresión bellísima: reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación. Podemos decir, qué bonito, qué bello. Pero cuando nos adentramos también en la experiencia de la Asamblea Eclesial Latinoamericana que ocurrió en noviembre del 2021, nos encontramos con que los jóvenes, incluso al interior de la iglesia, dicen sentirse no escuchados o poco tenidos en cuenta o ubicados en funciones netamente logísticas, ¿no? Entonces, llamémoslos jóvenes porque hay un evento, hay un concierto, hay una obra de teatro, ellos nos ayudan con recoger las boletas, con dar los refrigerios, y esos son nuestros jóvenes. Pero los jóvenes también quieren participar en el proceso de toma de decisiones. Entonces, en ese proceso de darles a los jóvenes el lugar que poseen por derecho en la iglesia, nos enfrentamos a lo siguiente, y es: ¿cómo creen los jóvenes? ¿De qué manera están conceptualizando? ¿De qué manera se están relacionando con Dios? Porque desde el mundo adulto pensamos que el joven debe creer bajo una serie de categorías fijas, pero resulta que estamos encontrando nuevas expresiones. Así que es preciso, y esa inquietud la recoge esta investigación, dejar atrás la obsesión por saber qué saben los jóvenes, qué se plantean, y comenzar a enfocarnos en por qué razones, con qué contenidos, cuáles motivaciones están detrás de aquello que piensan y de los modos en que lo piensan. Por ello, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar la manera en que nos hemos planteado, o nos planteamos más bien, una serie de objetivos muy concretos para adentrarnos, ¿no?, en esa situación problemática y comenzar a resolverla. Entonces, digamos que ese problema focal es, ok, sabemos que queremos que los jóvenes ocupen su lugar como líderes y gestores de transformación social y eclesial, pero en primera instancia debemos conocer al joven y no presuponer que sabemos quién es el joven, qué piensa el joven, cómo piensa Dios el joven. Ay, el joven es muy confundido, el joven, ay, es muy inexperto. Momento, saltemos del prejuicio y escuchemos realmente al joven. ¿Cómo lo planteamos en esta investigación? Desde la metodología de las representaciones sociales, que constituyen todo un cuerpo de conocimiento que nos permite adentrarnos en aquello que un individuo o una comunidad piensa, cree, opina, discierne, simboliza. Entonces, para poder llegar a conocer esas representaciones sociales de los jóvenes respecto a su experiencia religiosa, comenzamos no por hacer una evaluación o una investigación in situ, en campo, sino que iniciamos con una elaboración de un estado del arte. Por eso, nos propusimos como objetivo general analizar la producción investigativa en cuanto a las tendencias, influencias y valoraciones de las representaciones e imaginarios sociales de la experiencia religiosa del mundo juvenil en Bogotá y regiones circundantes, en aras de dar una preponderancia especial al territorio eclesial de la Arquidiócesis de Bogotá, mediante la elaboración de un estado del arte. De allí, con ese objetivo general, lográbamos dos elementos adicionales, o que serían, digamos, los objetivos específicos: identificar las categorías en que esta literatura consultada describe la experiencia religiosa de los jóvenes, pero no quedarnos ahí, no quedarnos en una lista de categorías o una lista de enunciados, sino llegar a definir las tendencias de qué cosa, del conjunto de símbolos, de significados, de memorias colectivas, de percepciones y de patrones de interacción y relacionalidad de los jóvenes en el marco de esa experiencia religiosa. Haciendo este trabajo, podemos llegar a conocer entonces qué piensa el joven y sobre todo por qué lo piensa, para qué lo piensa, con qué intencionalidad. Y de esa manera salimos de un conocimiento superficial del joven a un conocimiento de hermanos, de amigos, de pares, en la misma, hijos de la misma, del mismo padre, en la misma iglesia. Entonces, nuestra compañera Catherine nos va a explicar ahora la metodología que seguimos con base en estos objetivos planteados. Bueno, la metodología es naturalmente por los objetivos que les acaba de mencionar Juliana, son una investigación cualitativa
de tipo documental, específicamente estado del arte o del conocimiento que también se le denomina, y se desarrolla dentro de ese paradigma histórico-hermenéutico. Por ende, la técnica de revisión documental que aplicamos fue un instrumento de resumen analítico de información, donde consignamos información como autor, título, año, tipo de documento, cobertura territorial, categorías, anotaciones generales y algunas referencias. Entonces, este proceso metodológico de un estado del arte, según Guevara, que fue uno de los autores que seguimos para esta metodología, nos dice que no hay como un único método para realizarlo y él nos propone tres fases. La primera que fue una fase inicial o de contextualización, donde se analizó el problema de estudio, se determinan los núcleos, temáticas, cómo lo vamos a buscar. Aquí igual yo ahorita les hago mención de algunos elementos que tomamos para poder definir por dónde nos íbamos a ir. Ya la fase analítica, donde clasificamos, empezamos a identificar las categorías, las tendencias y demás, y ya el análisis general, conclusiones. En esta fase, en la fase inicial, definimos como criterios de búsqueda artículos científicos de investigación, de reflexión, que tuvieran su año de publicación de preferencia entre el año 2000 al año 2022. Ampliamos el rango, ya luego les vamos a explicar el por qué. Se hizo uso de los repositorios virtuales, como el de Miniciencias, Pujanes, Scopus y otros, revistas con acceso abierto. Y las palabras clave que utilizamos para poder identificarlo fue jóvenes, representaciones sociales, imaginarios, experiencia de fe, espiritualidad, religión, catolicismo. Como les mencionaba, el resumen analítico, los datos ya se los mencioné. Pasemos a la siguiente. Voy a explicarles un poco de las características que tienen los documentos, sigamos, frente a lo que encontramos. Nosotros nos ubicamos, usamos 70 documentos, seleccionamos de lo que logramos ubicar 70 documentos y allí lo ubicamos de la siguiente manera. Si ustedes pueden observar, hay tres niveles, uno nacional, internacional y el local. Entonces, el 37% fueron estudios a nivel internacional, el 32% local, o sea, en la ciudad de Bogotá, y el 30% ya a nivel nacional. Entonces, la búsqueda de estos estudios se amplió a nivel internacional y nacional debido a que la especificidad del tema no se encontraba en la línea o en los repositorios virtuales, y es por ello que con el fin de tener un rango más amplio para la comparación y análisis, se prolongó pues a otros contextos y territorios. Asimismo, pues se amplió la fecha. También es relevante anotar que a partir del 2019, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, hay un incremento de la producción académica, que concuerda con ese tiempo del confinamiento. Y también pues les comentamos que esos resultados socializados y visibilizados en repositorios universitarios y bases de datos reconocidas en la materia de estudio, puede haber una buena cantidad de documentos, pero algunos, como son de anaqueles totalmente privados, es un poco complejo poder acceder a toda esta información. No decimos que no hay información o no hay investigaciones, puede que sí las hayan, pero no es de fácil acceso. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. La investigación en estas representaciones e imaginarios sociales se destacó las técnicas que facilitan pues captar todo el tema del pensamiento de la población y es por ello que sobresale el tema de las encuestas. Si ustedes ven, allí se identifica en color azul más clarito el tema de las encuestas, se une las entrevistas, porque esta nos facilita el tema del diálogo con el otro, la observación participante, está todo el tema de otros, cartografías sociales y otros que eran estados del arte o estudios de casos particulares. Estas técnicas suelen complementarse de manera conjunta, o sea, una encuesta de grupos focales y una entrevista, o entrevista con cartografía, dependiendo de los factores del investigador, la población y la institucional. En la siguiente columna ustedes van a ver el tipo de documentos que nosotras logramos ubicar. 48% fueron tesis de pregrado, de especialización y maestría, seguido con un 35% en artículos de investigación y otros informes de investigación, ya solo un 10%, y otro ya el tema de ponencias, ensayos, capítulos de libros, y libros los tomamos algunos porque tenían una información muy valiosa, por eso tuvimos en cuenta ello. Otro dato son quienes están investigando, los profesionales. Algunos de los profesionales que logramos identificar es el tema de la filosofía y educación religiosa, pues por su misma misión y eje educativo.
el 10% maestrantes en educación, que nos llamó mucho la atención, obviamente también el tema de teología, historia en un 2.9, y en una minoría están profesionales en diversas ramas como la antropología, la teología, el trabajo social, estudios y gestión del desarrollo, e inclusive encontramos de ingeniería industrial que trabajan el tema. Sigamos. Entonces, en cuanto a los resultados ya de las categorías, sigamos, en que pues esa literatura nos describen, aquí solamente se las vamos a enunciar porque vamos a profundizar el día de hoy en las tendencias, porque toma de estas categorías. Entonces, solamente se las enuncio. Entonces, fruto de toda esta revisión de literatura, se evidenció que esa experiencia religiosa de los jóvenes se enmarca en tres grandes categorías, que son el sistema de creencias, sistema de prácticas y el sistema de participación. Lo denominamos sistema de participación y relación creencia-sociedad. Cada una de estas categorías presenta unas subcategorías que revelan, de allí, revelan un poco este tema de las tendencias y formas que empieza a adoptar la experiencia religiosa de los jóvenes, mostrando allí ya unas claves mediante las cuales los jóvenes se interpretan a sí mismos y se leen inmersos en esa realidad, en ese contexto, desde esa perspectiva trascendente. Allí podemos observarlo. No, devuélvete una. Solamente se las enuncio en el sistema de creencias, todo el tema, lo que concierne a la divinidad y lo sagrado, todo el tema de la opción religiosa, en el tema de sistema de prácticas, todo el tema de actos comunitarios, devoción personal, y en el tema ya de participación y relación con la sociedad, lo que tiene que ver con redes sociales, con todo lo tecnológico, la cultura, experiencia de la fe individual y colectiva, desde un entorno secular, todo el tema de la tradición de la cosmovisión religiosa y memorias colectivas. Sigamos adelante ahora con el tema de las tendencias, que igual aquí vamos a tomar bastantes elementos. Bueno, muchísimas gracias, Catherine, por todo ese recorrido metodológico que nos has mostrado y aprovecho pues para indicarles a quienes nos escuchan que estos procesos ayudan a ver la pertinencia de la interdisciplinariedad en los procesos de discernimiento eclesial y en la acción pastoral. Muchas veces nos imaginamos que la pastoral es ir a hacer una pequeña clase o conferencia o dinámica con X grupo en la parroquia o en tal comunidad. Y entonces, primer punto, una dinámica rompehielo, segundo punto, que se presenten cada uno, y tercer punto, meditemos un texto bíblico, y cuarto punto, compromisos, y nos fuimos, y esa fue mi pastoral. La acción pastoral de la iglesia necesita de investigación, necesita que nos adentremos a escuchar nuestras comunidades, qué piensan, cómo se ven ellos mismos dentro de la iglesia, cómo ven la iglesia dentro de la sociedad. Así que esto metodológico que Catherine nos ha explicado, que para algunos puede sonar un poco técnico, pues nos ayuda a ver esa pertinencia y esa relevancia de hacer aproximaciones en nuestro querido pueblo de Dios, en donde partimos no solamente de una fe muy apropiada, de un estudio bíblico muy concienzudo, sino también del apoyo de las ciencias humanas y sociales para hacer un trabajo integral, ¿no? Y sobre todo significativo y que repercuta pues en la transformación también de nuestra sociedad. Entonces, como les decía Catherine, fruto de la identificación de estas categorías del sistema de creencias, ¿no? De los sistemas de participación y demás, surgen unas tendencias. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué es importante hablar de tendencias? ¿No sería suficiente dejar una lista de categorías y con eso ya estar bien? Me voy a devolver un poco al tema del concepto de representación social para que entendamos por qué es pertinente hablar de las tendencias. Entonces, Moscovici, que es, digamos, el gran teórico de las representaciones sociales, nos dice lo siguiente, que las representaciones sociales son un cuerpo de conocimiento que tienen una función muy interesante, y es la siguiente: orientar comportamientos y la comunicación entre los individuos. Y eso que se comunican y aquello que orienta el comportamiento es lo que permite dar sentido a esta realidad física y social en la cual nos movemos. Y ustedes pueden decir, wow, ¿y cuáles serán mis representaciones sociales? Yo les doy un ejemplo muy chiquitito. A veces los estereotipos o los prejuicios entran en esa categoría de representación social, porque es la manera como tú concibes X grupo de personas, X realidad, y de acuerdo a eso, ¿qué? Te mueves, decides, te retraes, no participas o te metes en una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer un acercamiento al mundo juvenil para conocerle desde la representación social, porque de esa manera vamos a conocer qué orienta al joven a acercarse a la iglesia o de pronto a tomar distancia, a acercarse a una idea de un Dios cercano
o de pronto de elaborar una nueva idea de Dios, ¿no? Y entonces las tendencias nos lleva a verificar ese pensamiento, esa opinión, esa creencia que tiene el joven, ¿a qué lo lleva? ¿Qué repercusiones, qué consecuencias puede tener? Entonces, a la luz de esas categorías que Catherine nos esbozó muy bien, pues nosotros encontramos que las tendencias se mueven a partir del análisis de estos trabajos leídos en 4 ejes: símbolos, significados y percepciones, memorias colectivas y patrones de interacción, relacionalidad. Dentro de los símbolos nosotros encontramos que, y ya se los voy a explicar yo más adelante, lo simbólico no es tanto que los jóvenes estén diciendo, si antes nos imaginábamos a Dios como un papá viejito, ahora nos lo imaginamos como un señor un poco ya más de 40, 35 años, afeitado y con jeans. No se trata de eso. Se trata que los jóvenes están haciendo un proceso de construcción simbólica nuevo, muy interesante, en donde están aprendiendo a tomar elementos del entorno para crear sus propias simbologías. Entonces va a ser algo muy bonito que les voy a explicar. Pero también encontramos que hay una tendencia, a la luz de esas categorías, en donde los jóvenes van a dar unos nuevos significados y unas nuevas percepciones, en donde vamos a encontrar un diferencial entre el seguimiento de una tradición religiosa versus el género. Y también vamos a encontrar que hay una especie de membranas porosas entre las conceptualizaciones doctrinales, en donde los jóvenes no tienen ningún problema en tomar un concepto de X camino religioso, tomar de pronto otro de otro concepto, de otro camino religioso y formar una amalgama de ello. Ya vamos a ver más adelante esto a qué nos lleva, ¿no? Y Catherine pues nos va a especificar esto de la tendencia en memorias colectivas, cómo es esto de que la familia sigue siendo vigente para el joven y sigue siendo vigente como vehículo en la transmisión de la fe, pero que también, oiga, los jóvenes están generando una memoria colectiva en cuanto al lugar de encuentro con Dios, en donde ya ese lugar institucional o socialmente reconocida como el lugar único y exclusivo de comunicación, pues parece que ya no es tan así para los jóvenes. Y finalmente, Catherine nos va a hablar de los patrones de interacción relacionalidad, donde el vocabulario cristiano y la cultura cristiana sigue siendo un elemento que congrega socialmente, que aglutina, que genera comunidad y genera una especie de comparativo dentro de la experiencia religiosa, en donde la digitalidad también, o el mundo digital ya es un hecho, y es un areópago al cual tenemos que prestar también atención, donde incluso se nos dan identidades alternativas a la realidad y la educación religiosa escolar. Miren que está inquietando también la mente de los jóvenes porque en cierto sentido ven esa asignatura del colegio como algo interesante, ay, pero tienen algunos elementos como de tensión porque dicen, a veces la sentimos demasiado hermética, como que sentimos que no podemos opinar. Pero bueno, esa parte no me adelanto porque Catherine nos va a hablar un poquito de ello. Así que yo voy a seguir, querido Juan Pablo, con los símbolos, con los símbolos. Pero antes, queremos a ustedes contarles de esas 70, no, pásate al circulito, está bien. De esas 70 referencias bibliográficas que nosotros encontramos, así como ustedes vieron que estaban distribuidas por tiempos y demás, también encontramos que esos 70 documentos aportan a describir esas tendencias en un porcentaje determinado. Entonces, el mayor porcentaje que encontramos es el de significados y percepciones, y le sigue un 28% de fuentes literarias que nos ayudan a entender esa tendencia a nivel de símbolos. Luego, patrones de interacción y relacionalidad, un 17%, y por último, un 15% de la literatura consultada ayuda a entender esto de las memorias colectivas. Entonces vamos a mirar un poco lo de los símbolos. Juan Pablo, te agradecemos. Entonces miren lo interesante. Los jóvenes están generando una nueva construcción simbólica en su experiencia religiosa bajo este patrón. Una experiencia religiosa que otorgue sentido y que cumpla los sueños. Por ahí se están yendo los queridos jóvenes. Y en la siguiente diapositiva les explico un poco más el proceso. Entonces, los jóvenes están buscando experiencias religiosas que satisfagan las necesidades y expectativas, pero no son necesidades y expectativas superfluas, sino que están orientadas con base en sentimientos. Aquí, y lo emocional es clave, porque el joven está buscando una experiencia religiosa que desde lo emocional profundo
le dé sentido a lo que está viviendo, siendo un joven desempleado, siendo un joven estudiante, siendo un joven con trabajo, siendo una joven que acabó de quedar en embarazo, siendo un joven que a sus 16 años le dijeron que era papá, en fin. Entonces, en la imagen de la derecha, ustedes ven una mano como atrapando trocitos de rompecabezas, ¿no? Eso están haciendo los jóvenes a partir de la necesidad de, el miedo a, la desconfianza de, dudas sobre, el gusto por. El joven está atrapando de la realidad y de las experiencias o de los caminos de fe elementos que le ayuden a responder eso y armar su rompecabezas. Y entonces ellos eligen tomar de la Iglesia Cristiana Católica, de las iglesias cristianas protestantes, de pronto de una u otra cosa que escuchan de la línea oriental, elementos que les ayuden a dar respuesta o sentido a eso que están viviendo para construir un entramado de sentido. A primera vista, y aquí me hago un spoiler a mí misma con lo que les voy a explicar de las membranas porosas, pero pareciera que hay una construcción sincrética, o sea, como que los jóvenes meten en una bolsa todo, lo sacuden y dicen esto es lo mismo para todos. No, resulta que los jóvenes están haciendo una construcción de sentido, no es un revolver por revolver o un juntar por juntar, sino que se toman elementos que particularmente a su contexto le dé sentido, porque el joven no se está preocupando por el más allá, se está preocupando por cómo vivir el más acá. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo hablo en esta parte de que a nivel de símbolos, no es que los jóvenes estén generando símbolos nuevos, sino que es la forma en que crean los símbolos lo interesante? Entonces les voy a explicar, revisando brevemente la etimología de símbolo que está en la siguiente diapositiva. Y es que símbolo viene del griego símbolon y significa esto literalmente, signo o contraseña. Viene el verbo symbalein. Y es que resulta que en la antigüedad, vamos a suponer que Liliana era una mujer griega, una hacendada griega, ¿cierto? Y que vivía por allá en Atenas. Y yo era una peregrina que me gustaba visitar a la diosa Artemisa allá en Atenas, ¿no? Y entonces yo en mi peregrinación me hospedé en la casa de Liliana y Liliana fue una excelente anfitriona conmigo y me dice, qué bonito, cuando alguno de tu parentela quiera venir a mi casa, aquí tiene las puertas abiertas, pero se pone una pregunta, ¿cómo sabe Liliana quién es de mi familia? ¿Y cómo sabe mi familiar que esa es la casa de Liliana o que es la casa de los descendientes de Liliana? Entonces Liliana cogía una moneda o cogía una figurilla y la partía en dos. Ella se quedaba con una mitad y yo me quedaba con una mitad. Entonces, puede ser que con el pasar de los años, mis nietos decían, abuelita, ¿verdad que tú visitabas a Artemisa en Atenas? Yo le decía, claro, vayan y se quedan en la casa de la familia de la señora Liliana. Y entonces cuando mis nietos iban a la casa de Liliana, tocaban a la puerta, le abría el nieto de Liliana y le decían, hola, vengo de parte de Juliana y esta es la seña, esta es la contraseña. Y el nieto de Liliana corría rápido a su casa y traía esa otra mitad y la unían y decían símbolón, símbolo. Símbolo quiere decir unir lo que está disperso, pero unirlo de forma armónica. Entonces los jóvenes piensan en un Dios relacional, un Dios cercano, un Dios que habla, un Dios que influye en la vida normal y que por el hecho de ser sobrenatural, eso no le quita que se pueda sentir cercano. Ahora, en este simbolón que construyen los jóvenes, ellos dicen, mira, yo pienso que Dios puede que sea padre, pero no creador, pero lo siento cercano. Claro, si uno se va a la teología sistemática, pero ¿cómo no va a creer que es creador si esto y lo otro y lo otro? Bueno, vamos despacio, ¿no? Escuchemos el por qué el joven dice, ¿por qué no creo que sea creador, pero sí lo reconozco como padre, como amigo, como cercano, ¿no? Entonces, esto brevemente es para compartirles que la creación simbólica que están haciendo los jóvenes de su experiencia religiosa es una construcción armónica de elementos que ellos van captando, tanto en las propuestas de fe que les hacen, como de lo que van percibiendo en la sociedad. Siguiente tendencia, siguiente eje de tendencia, significados y percepciones. Entonces, con base en esa construcción simbólica que están haciendo los jóvenes en ese proceso de tomar, ¿cierto? Pues ellos van encontrando que hay membranas porosas, y hay una flexibilidad tanto conceptual como dogmática. Entonces ven plausible que hoy estoy en un culto protestante, pero también puedo escuchar al sacerdote católico. Y
hayan valor tanto en la prédica del uno como del otro, pero se distancian quizás de prácticas, quizás recalcitrantes, de prácticas que son incoherentes de ambas vertientes y deciden optar por una coherencia personal, con una ética personal. Entonces, por eso, en esta tendencia, vemos de manera muy explícita cómo los jóvenes no solamente migran entre confesiones religiosas, sino que también establecen vínculos entre conceptos de lo divino aparentemente distantes o aparentemente diversos. Entonces, en la siguiente imagen, aquí un poquito pensando en la cuestión de la fisicoquímica, ¿no? Ahí es como una especie de difusión y ósmosis, ¿no? Entonces, ahí están las membranas porosas. Entonces, los jóvenes se desplazan muy fácilmente y construyen identidades religiosas sin detenerse a pensar, ¿será que me van a regañar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Sino que lo va haciendo de una manera muy libre, pero también buscando que se vaya dando un sentido. El joven no hace amalgamas por hacerlas, sino que busca que le den en esto un sentido. Encontramos curiosamente que los varones tienen menor tendencia a estos desplazamientos entre credos religiosos. ¿Mm? Las mujeres, si bien son más espirituales y tienen una mayor tendencia, digamos, a una expresión de fidelidad a un cierto camino, son más abiertas para ver nuevas perspectivas en lo religioso. Entonces, eso es algo que nos llamó la atención e incluso había un trabajo que hablaba de la comunidad LGTBIQ+, en donde las personas de estas comunidades eran escépticas, ¿no?, a los discursos religiosos tradicionales, pero permanecían en búsqueda, ¿no? Permanecían en búsqueda y eran más, tenían, digamos, también esta cualidad de una migración continua entre las creencias, ¿no? Entonces, repetimos, no se trata de un sincretismo religioso, o eso es lo que se percibe a la luz de los trabajos vistos, sino que el joven está predispuesto a transformar o a ajustar una experiencia. Y eso es algo verdaderamente interesante y que sirve mucho, lo vamos a decir ya en los retos pastorales, para las dinámicas sinodales que estamos adelantando en la iglesia e incluso en instituciones no confesionales, sirve mucho para entender a los jóvenes. Seguimos con los otros dos ejes de tendencias. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Juli nos muestra de una manera muy explícita cómo los jóvenes pues van andando. Aquí vamos a retomar algunos puntos muy precisos si quieres. Bueno, allí, dejémonos aquí en memorias colectivas. Miren, cuando nosotros empezamos a identificar ese tema de las memorias, cómo era, si lo manejaban o no, primero partimos del concepto que nos da Manuel González y José Tinoco, y ellos nos indican que esa memoria colectiva viene a ser esa construcción de voluntades humanas que buscan construir ese sentido del presente. Y esa herramienta principal se ubica en los antecedentes a manera del pasado. Y la memoria es una continuidad que busca perdurar como signo de identidad y no es un recuerdo de las sensibilidades o de las emociones humanas, sino un signo de presencia y confrontación con los demás grupos o individuos. Entonces, por ello aquí ubicamos al tema de la familia. La familia aquí la denominamos como un eje fundamental en esa transmisión de la fe. Miren, en esta revisión que se indagó el 90% de las investigaciones que hacían referencia, que sus encuestas, sus entrevistas preguntaban sobre cómo ustedes han aprendido sobre la afiliación religiosa actual, los jóvenes dicen que es su familia. Hay un porcentaje menor, muy menor, al tema del colegio, que sí influye, de los amigos, que sí influye, pero el volumen más alto, la estadística, el porcentaje más alto es con la familia. Y aquí ellos también nos mencionan, miren, por ejemplo, hay una investigación del de Ravelo Salazar, nos decía él que la afiliación religiosa definitivamente es un producto de una tradición familiar. Ellos nos afirman esto, también nos dicen que es similar en otras de las investigaciones en Perú, por ejemplo, nos decían exactamente lo mismo, era una investigación comparativa, que también afirmaba nuevamente cómo esa familia representa esa influencia fuerte para el joven, ya que es a través de ella que pueden empezar a conocer, a indagar o surge esa duda o esa inquietud en él. En,
En Rodríguez Pérez, por ejemplo, él también nos expresaba que el lenguaje de los jóvenes, como expresan su fe, es heredado. Y es heredado, ¿por qué? Por esa tradición familiar, donde también nos muestra que los adolescentes van desarrollando una manera de creer en Dios a partir de lo que le han transmitido en su familia, de lo que le han cultivado. Y es una hibridación o una mezcla, como muy bien lo mencionaba un poco Juliana, de esa o sea, la herencia y las nuevas condiciones de vida. O sea, nos ajustamos a ese nuevo contexto. Nos parece muy interesante que, como les decía, el 90% de las investigaciones afirman eso. Adicionalmente de que afirman que esa es una transmisión de la familia, que depende también de un entorno de la sociedad y según cómo el joven vaya experimentando, interpretando y comprendiendo lo que sucede alrededor, lo que está viviendo en todos los niveles económico, político, sociocultural, etcétera. Asimismo empiezan a construir sus representaciones sociales. No es que la representación social vaya al joven, hay un comentario que nos estaban haciendo, sino que nosotros estamos identificando, cuando identificamos una representación, un imaginario social, es saber tú, él, ella, nosotros qué pensamos, cómo lo pensamos, qué sentimos y demás. Más no que ella nos va hacia nosotros. Y un dato muy importante también interesante es que se expresa que la mujer, como al principio lo que mencionaba Juliana, lo recuerdan de que el dato de que son las mujeres las que menos van de una religión a otra, que son como las que quedan allí, la tradición, asimismo lo ven. El rol de la familia que otorga, que se le da a la mujer, es la responsable de esa transmisión de la fe. Y lo mencionan explícitamente en las encuestas, en las entrevistas, en las cartografías y demás. Es mi abuela, ha sido mi mamá, es mi tía, ha sido mi hermana. ¿Mm? Es algo muy importante que nos llamó mucho la atención, ese reconocimiento que también le dan a ese rol de la mujer. Pero también es un tema de un contexto cultural, ¿no? Hay que tener aquí también cuidado como lo podemos leer. Mm, porque también allí hay unos puntos que van, no puedo, digamos, no lo voy a afirmar, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta en esa reflexión que hacemos en esos contextos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el machismo, ¿no? Que se vive aún en las culturas de determinada manera, la violencia de género, etcétera. Entonces, pero esto es un tema cultural que va pasando de generación en generación y bueno, y ahí se van dando unas nuevas concepciones frente al rol de la mujer. Aquí, eh, ahí quiero leerles una entrevista, una respuesta que nos dio uno de los, bueno, que daba uno de los jóvenes, que él decía lo siguiente: no me identifico con la religión porque creo que llegan a ser un poco extremistas, y ya les explico eso, creo que las religiones son machistas, pues muestran que el hombre es más importante que la mujer. No me parece que la religión se meta en todo aspecto de tu vida, y en caso de cometer un pecado considero muy malo, te expulsan de la religión, y si tu familia es de la misma, tienes que perder contacto con ellos. A esto lo leo porque quiero hacer referencia a otro punto que hablan explícitamente de la participación de la mujer dentro de las jerarquías de las iglesias. No hablo solamente de la iglesia católica porque también tomamos investigaciones de otras religiones y hacen, la mayoría, cuando hacen referencia a este punto del liderazgo de la mujer en su iglesia, cómo ve este tema, hacen una crítica bastante fuerte de cómo es, por ejemplo, en el tema de la iglesia católica y ortodoxa, que la jerarquía es explícitamente para los hombres, ¿no? De los sacerdotes, hay un obispo, toda la jerarquía, y menciona a los jóvenes que no les parece mucho el tema de, no están muy de acuerdo de estos roles, que por qué no se le da posibilidad también a la mujer. Digamos que son concepciones diferentes desde diferentes contextos y ámbitos, pero sí es algo que se menciona particularmente, sobre todo cuando hablamos de la institución, de la administración, de la jerarquía, de la autoridad al interior de las iglesias. Entonces, allí es otro tema para reflexionar. El punto de la experiencia del encuentro de fe en cualquier lugar. Miren, para los jóvenes, ellos nos dicen, no es que sea, no se niega, dependiendo de su confesión religiosa, no se niega que hay un lugar
digamos, explícito para acompañarme con, estar con otros, ir a comunidad y participar de mis rituales. Pero también cuando hablamos de experiencia de fe, se habla que se puede vivir en cualquier lugar, no necesariamente en la parroquia o en la iglesia donde me congrego, no. Se puede hablar de la calle, de que voy camino en el bus, mm, estoy cocinando, estoy realizando una tarea, estoy conversando con la vecina, con el vecino, con el señor de allí. Bueno, no en que eso, que pasa una experiencia de fe a veces en ese tipo de contactos de relación mínimos con el otro y se puede llegar a vivir una experiencia de fe, no en un lugar explícitamente. Entonces aquí también vemos un poco ese tema de lo individual y lo comunitario, que ya ahorita lo vamos a mencionar. Sigamos con la siguiente, querido Juan Pablo. Cuando hablamos ahora de los patrones de interacción, hay uno de los autores que ellos nos afirman que la sociedad no es una entidad fija, ¿no? Nosotros no es que somos la sociedad. Bogotá es esto, punto, desde 1950, Bogotá es esta. No, sino que es constantemente formada a través de esa interacción social, ¿no? Que tiene lugar dentro de toda esa diversidad de formas que existen. Entonces, esa asociación entendida como esa acción recíproca o una interacción social, que es esa forma principal en que los intereses de los seres humanos se van cristalizando en ese sentido de la sociología, sería la ciencia que estudia esas formas emergentes y permanentes de esa asociación, ¿no? Pero entonces, en esa interacción social, en esa participación en esos patrones, aquí ubicamos los siguientes temas, el tema de la cultura y el vocabulario cristiano como un referente comparativo y transformativo de esa experiencia religiosa. Entonces, aquí en estos estudios que observamos, que ese influjo que aún persiste de la cultura cristiana en esa configuración del lenguaje religioso de la juventud, los jóvenes han aprendido a describir su propia experiencia religiosa respecto a aquello que es semejante, diferente o contrario a esa experiencia cristiana. Entonces ahí nos muestran con ello que por vía de las instituciones, tales como la familia, iglesias, los centros educativos o de otra índole confesional, han hecho acopio de ese entramado de conceptos y experiencias de aquello que debe ser el desarrollo de esa dimensión trascendente. Entonces aquí los jóvenes creyentes y no creyentes empiezan a reconocer qué valores tales como el amor, la solidaridad, la justicia social, la protección a quien, a los más vulnerables, eso hace que sea una especie de evaluación final de su vida, ¿no? Ese acto concreto que hacen, esa acción, de acuerdo a esos actos buenos o malos cometidos, ¿no? Entonces son aspectos centrales a una experiencia religiosa. Este hecho hace que detectando lo central, se permite la libertad de plantear transformaciones de prácticas, cambios de confesión religiosa, que era un poco lo que ya les mencionaba Juliana, o esa mezcla de elementos de una u otra tradición, ¿no? Bien sea para tener una relación más íntima o personal con Dios, ¿sí? Con el Dios Padre o con el Jesús amigo y humano, que aún así parecería extraño que jóvenes no creyentes buscaran una relación con Jesucristo, pero sí sucede. Y para que este grupo poblacional nos dicen que son ateos, no necesariamente significa que estén negando la existencia de Dios. En algunos casos, el ateísmo se entiende como una no adhesión a la forma hegemónica en que las instituciones presentan la figura de Dios, a ese tema de la institucionalidad. Entonces, por ello, todo ese tema de la cultura religiosa cristiana ha servido a los jóvenes como matriz fundamental a partir de la cual plantean esos ajustes a su propia experiencia, teniendo las búsquedas vitales, ese sentido de vida, eso es una búsqueda continua, como criterio clave de dichas transformaciones. Entonces, con esto no quiere decir que los jóvenes en su totalidad, lo que mencionaba hace un momento Juliana, sean sincréticos, pero lo que sí parece ser es una constante, ¿no? Es que la juventud retrata las investigaciones analizadas, no asumen como ese cristianismo de una forma crítica y siempre buscan hacer ajustes a esa herencia religiosa recibida, que igual lo mencioné hace un momento, lo aceptan que es por su tradición. Entonces, más bien para vivir más auténticamente dentro de ese colectivo, para vivir la plenitud con otras confesiones. De hecho, en las investigaciones no se encontró una palabra negativa
no se encontró. O sea, negativo en torno a la figura de Dios, por ejemplo, por parte de quienes se confesaban ateos o agnósticos, por ejemplo, no lo encontraban, no lo ubicaban, pero su idea de trascendencia sí se asemejaba en esos términos generales al tema de los valores, con que esos jóvenes creyentes asocian la creencia en el Dios cristiano, de ese de bondad, de cercanía, de paternidad, de ayuda y de felicidad. Ahora el tema de la era digital, esa era digital que es un hecho. Es inminente que lo digital sea vinculado a todos los ámbitos de la sociedad, de la cultura, y aquí va a ser una mención muy rápida por tema también de tiempos. Ese tema de lo digital hay que tener en cuenta dos puntos. Uno, que nuestros jóvenes no solo son consumidores, sino también son productores. Entonces, aquí también necesitamos hacerlos partícipes de la elaboración, de la producción de procesos en todo este tema de la herramienta digital y dejarnos también guiar y orientar. Y aquí menciono también el tema de la educación religiosa escolar, la ERE, como ese entorno de análisis de la representación de la experiencia religiosa. Miren, el 30% de las investigaciones eran investigaciones sobre la ERE. La ERE necesita ser siempre escuchar, revisen ya lo que se ha escrito, lo que se ha investigado, lo que se ha analizado para que puedan actualizar todo ese proceso de la educación religiosa. Acá no voy a entrar pues como a mayor profundidad en este aspecto, quiero dejarles como, les queremos dejar ahí como esa mención sobre la cantidad de investigaciones que hay sobre ese tema, de esa particularidad, pero que necesitamos también allí adaptarnos, actualizarnos y también revisar qué es lo que ya se ha hecho y cómo están haciendo otras, no, hacer novedad, no crear con los jóvenes, haciendo partícipes a los jóvenes. Bueno, sigamos a la siguiente, Juan Pablo. Aquí llegamos ya al tema de las conclusiones. Miren, el tema de las representaciones y los imaginarios sociales. Aquí hay varios temas pues para analizar. Hay muchos ejes que nos quedan de pronto por allí suelticos, pero sí necesitamos seguir analizando todo este tema de la producción investigativa, todas esas tendencias, esas influencias, esas valoraciones de las representaciones imaginarias en el mundo juvenil, porque todo el tema de los sistemas de creencias, prácticas y sistemas de participación, encontramos elementos muy importantes que nos dan luces, y ya lo va a mencionar un poco Juliana, para esa pastoral o esa acción, territorio de contexto que hacemos nosotros. En el tema del sistema de participación y relación de creencia-sociedad, miren, el tema de lo cultural, lo comunitario y lo social de la experiencia religiosa es importante. No solamente hacerlo a manera, no es lo único, digámoslo de esta manera, es un complemento de lo individual, que los jóvenes también reconocen mucho ese tema de la individualidad, de estar, yo quiero estar hoy en oración en la esquina, me llevaron a una convivencia, no quiero participar en nada, para mí mi experiencia fue cuando estuve caminando frente al lago, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de experiencias diversas, diferentes para los jóvenes. Mm, a ver, voy a retomar un poquito, creo que ya estamos de tiempo un poquito cortos. Entonces, nada, dejo acá un poco para que nos vayamos al tema pastoral, porque aquí queremos profundizar también un poco más de elementos. Muchas gracias, Catherine. Y digamos que cerramos con estos retos pastorales para dar paso al compartir de las preguntas que están muy interesantes y qué rico que se haya generado y se haya despertado pues este interés. Entonces, evidentemente, un primer reto pastoral que surge a la luz de esto que hemos contemplado es que la iglesia, entiéndase, todo el pueblo de Dios, todos los fieles bautizados, debemos hacer este ejercicio de recuperar el carácter comunicativo y relacional del proceso de revelación. Es el proceso de revelación, Dios que se da a conocer en la historia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que recuperar ese carácter comunicativo y relacional de ese proceso, porque Dios se da a conocer en la historia a partir de la relación con el ser humano, no a partir de un corpus doctrinal que bajó del cielo mágicamente y se insertó como una USB en la mente del ser humano.
Y a veces entendemos nosotros los procesos de evangelización y el mismo proceso de catequesis como una especie de ¿qué? De píldoras de conocimiento religioso y de última dejamos la experiencia, porque nos preocupamos más por los conceptos que por la experiencia. Entonces, tenemos que recuperar como iglesia ese carácter comunicativo y relacional del proceso de la revelación, entendiendo esa revelación que acontece en la historia. Por eso no podemos hacer una evangelización de puertas para adentro o con los jóvenes en cajitas de cristal, ¿no? La iglesia no puede acercarse al mundo juvenil asumiendo que lo conoce y sin estar conviviendo con él. Nosotros no podemos evangelizar a un joven imaginario o a un joven perfecto según mis percepciones, sino que hay que entrar en diálogo con los jóvenes, con los que van a la parroquia, con los que no, con los que vemos vestidos de manera extraña, con los que van siempre con corbata, con los de colegios muy bien ranqueados, pero también con los de instituciones públicas. Porque el joven no podemos decir que es una masa uniforme. Son personas y de acuerdo a sus contextos van teniendo sus propios desarrollos. Entonces, por eso la iglesia debe acercarse al mundo juvenil y escucharlo. Y como había una preguntita por ahí, hacer iglesia no solamente para los jóvenes, sino desde y con los jóvenes. Eso es importante. Considerarlos a los jóvenes como también participantes, proponentes. Tercero, en línea con lo primero, fortalecer la dinámica de una lectura creyente de la realidad en la que se aprenda a realizar un discernimiento integral de los sucesos que acontecen. Los jóvenes tienen que también entrar en esa dinámica de analizar la realidad, de asumir críticamente lo que está aconteciendo y ver cómo su respuesta a Cristo da también respuesta a las dinámicas sociales que estamos viendo, o cómo su respuesta trascendental da respuesta y sentido a lo que se está viviendo. Pero eso solo se logra con una dinámica de lectura creyente de la realidad. Simplemente por curiosidad les invito a que ahí en Google busquen ustedes la Juventud Obrera Cristiana, porque la Juventud Obrera Cristiana fue todo un movimiento generado por un sacerdote antes del Concilio Vaticano II, en donde acompañaba a jóvenes obreros a hacer lectura creyente de la realidad. Y fruto de esas reuniones, y que algunos lo miraban mal porque decía, qué va a poder decir un joven obrero? Mejor los que están estudiando, estos que están de familias adineradas, esos jóvenes obreros que van a decir. Pues les cuento, fruto de esos trabajos es que se crea la metodología que sirvió para el discernimiento en el Concilio Vaticano II, que conocemos como ver, juzgar y actuar. Viene de los jóvenes, ahí les dejo el dato. Cuarto, las investigaciones que hacen referencia a la educación religiosa escolar es un reto grandísimo, Ortica, para la pastoral eclesial. Hay una investigación muy buena en la que hicieron un ejercicio con los estudiantes y les dijeron, busquen algún símbolo con el cual ustedes quieran representar la educación religiosa escolar o la clase de religión, como se dice comúnmente en algunas instituciones. Y la figura que más nos impactó fue la siguiente, que a primera vista uno dice, pero ¿qué tiene de sorprendente? Un bus escolar. Los muchachos del colegio veían la R como un bus escolar. Y cuando se le daba voz en el documento al entrevistado, decía, lo que pasa es que la educación religiosa escolar es un bus que siempre cumple la misma ruta, que tiene un único conductor, que no le puedes decir que cambie de ruta y en donde te tienes que quedar sentado y callado y quieto. Entonces, algunos jóvenes ven la educación religiosa escolar e incluso otros espacios de formación en lo religioso como espacios cerrados, como espacios en donde no se admiten otras voces. Entonces, por eso es importante que también como iglesia le demos la atención que requiere a la educación religiosa escolar para ver allí qué está pasando, ¿no? A ver si está sirviendo de entorno para educación en la trascendencia, respetando las diferentes expresiones que hay, o quizás está usando es como un espacio, más que de formación religiosa, como un espacio de adoctrinamiento que no lleva a experiencia. Y por último, es deseable y necesario que los itinerarios de evangelización con jóvenes incluyan o expliciten la dimensión social del evangelio. ¿Por qué? Porque el joven de hoy está supremamente atento a lo que socialmente está ocurriendo y a entender cómo Dios o cómo la divinidad está actuando en ello a través del ser humano, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que hay una limitación en esto que estamos planteando, en tanto que nosotros estamos estableciendo un diálogo con documentos elaborados por otros investigadores, ¿no? Entonces no tenemos acceso a los jóvenes con los que esos investigadores trabajaron, primer elemento. Segundo, analizamos información desde el año 2000
hasta nuestros días. Entonces, van más de 20 años en donde el joven de hace 20 años, pues ya es el señor de 40 hoy, ¿no? Que ya tiene hijos y demás, claro, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, una investigación como esta, hasta el momento, no se había realizado, pues, digamos, en nuestros entornos de trabajo, y por eso la consideramos pertinente porque nos sirve de pivot para hacer ya trabajo en campo, porque ya estamos viendo la necesidad de ello. Entonces, con esto cerramos entonces esta presentación de estos resultados para poder dar paso a las preguntas. Pienso que ya hemos hablado suficiente, Catherine y yo. Ahora es darle espacio a nuestros moderadores y sobre todo a nuestro público de hoy. Bueno, claro que sí. Muchas gracias para ti, Catherine, Liliana. Una excelente presentación, maravillosa la investigación que en esta noche nos han podido presentar, no solo a los jóvenes, ¿sí? Sino a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo de Dios, que en vista y en miras de transformar esa acción de evangelización, de llegar a los jóvenes en ese primer anuncio, en esa experiencia de fe, como esas herramientas, esas estrategias que debemos cada día nosotros ir adaptando, ir transformando para lograr entre todos construir una mejor sociedad, una mejor fraternidad, siempre guiados bajo la acción del Espíritu Santo. A todos ustedes, muchas gracias. Catherine, en serio, Liliana, excelente presentación. Quisiera entonces en este momento darle la palabra a Liliana. Ella ha estado muy juiciosa aquí detrás de cámaras, recogiendo. Hay muchas preguntas. Excelentes preguntas, cuestionamientos, pero vamos a dar paso a unas que son muy puntuales, que son muy dicientes del tema que nos han expuesto en esta noche. Si su pregunta no sale, no la mencionamos, tranquilos, van a quedar en nuestro banco de preguntas para que pues posteriormente las podamos analizar. Liliana, tienes la palabra. Sí, primero, antes de pasar a las preguntas, felicitarlas a Caterina y a Juliana. Creo que ha sido un tema que realmente apasiona por la rigurosidad científica, ¿no? Pero también por aquello que resaltaban en los jóvenes como constructores de la sociedad, como constructores o agentes de transformaciones sociales y como personas que no se quedan con un concepto, sino que su investigación, que su querer encontrar el sentido de las cosas los lleva a trascender y a buscar digamos, como contenido y sentido pues a su realidad, a su presente. Me parece que esa es como la apertura a esta primera pregunta que nos hacía Marlon Duan en un principio sobre si esas representaciones sociales no crean ocasiones, en algunas ocasiones, espiritualidades nuevas que lleven a un sincretismo religioso. No sé quién de las dos se anime a responderla. Bueno, yo me animo. Como les alcancé a mencionar un momentico en la presentación porque alcancé a ver la pregunta, miren, la representación social imaginario no es de aquí para allá, por decirlo de una manera, ¿no? La representación social es una metodología para yo saber el otro qué piensa, qué siente, cómo comprende determinado tema, ¿sí? Entonces, no es que la representación eh, y, eh, incida en el joven en determinado, ¿no? Sino que es una metodología de investigación. Entonces, esa metodología lo que hicieron los autores que revisamos fue realizar encuestas, observaciones, cartografías, grupos focales, para lograr identificar qué era lo que ellos entienden, cómo comprenden, cómo lo ven. Obviamente cada estudio según pues su énfasis, ¿no? Entonces, es una metodología de investigación. Espero que quede Perfecto. claro. Pues a mí me gustaría fusionar dos de las preguntas que de cierta forma se relacionan. Y es, por ejemplo, relacionado con lo último que ustedes decían. Hicimos un estudio que iba más o menos de todos los años 2000 a 2000 y punta, donde nosotros hoy como jóvenes pues ya tendríamos 40 años, pero digamos que quisiera recordar lo que nos dijo Hermes, de qué manera estas cargas de sentido en el contexto juvenil pueden conectar este sentido con la experiencia milenaria y antigua del encuentro con Jesús. Y la voy a unir también con la que hacían sobre qué perspectiva tendrían entonces los jóvenes sobre el discernimiento vocacional o simplemente la vocación. Sí, Liliana, muchas gracias.
Y también voy a conectar estas dos preguntas con lo que nos planteaba Rubén un poco en cuanto a la comunicación de la fe, ¿no? Rubén se pregunta y nos lleva a reflexionar, entonces, ¿qué va a pasar con la tradición de la fe al morir los adultos mayores? Entonces voy a comenzar por ahí para poder responder las otras dos preguntas. Mire, ciertamente en la iglesia adolecemos de procesos comunicativos eficientes, porque es que no es lo mismo decirle a Liliana o a Juan Pablo, ¿te aprendes esto? ¿Te aprendes este catecismo? Que este es el catecismo y ya te evangelicé. Hacer un proceso de acompañamiento para ayudarle a Juan Pablo y a Liliana a comprender cómo Jesús se hace posible y cómo Jesús está presente en su vida, y eso lo lleva a tomar una opción radical, una estructuración de su persona en la persona de Jesucristo. Son dos cosas muy distintas. Entonces, lamentablemente, por muchos años en nuestra iglesia hemos confundido la transmisión de la fe con aprender cosas de fe, aprender conceptos de fe. Entonces, claro, eso ha hecho que hoy en día las estadísticas de las investigaciones, no solo desde el área religiosa, sino hay una página muy interesante, el Pew Research Center, hace análisis de todas las dinámicas a nivel social, y entre esas está la cuestión religiosa. Y el cristianismo en una década ha bajado en porcentaje altísimo, y sobre todo en la población juvenil, porque hay un escepticismo. Y eso en parte, ¿por qué? Porque se percibe que lo que se invita a creer o lo que se invita a atesorar no coincide con aquello a lo cual me siento yo llamado a vivir, o que el contexto en el que yo estoy, eso que me enseñan no me permite entenderlo. Entonces, ese tipo de asincronías en el mensaje que se delega de una generación a otra y las necesidades del contexto es lo que está causando en los jóvenes o bien un distanciamiento o una postura crítica de decir, de todo esto que ustedes me presentan, me quedo con esto y de esto tomo distancia. Pero entonces la pregunta de Rubén es supremamente válida, porque entonces no podemos simplemente resignarnos y decir, no, pues sí, pues ya quedémonos así, y pues no, pues que los 3 o 5 jóvenes que quieran, pues que crean. Esto nos debe desafiar para, primero, entender las coordenadas sociohistóricas de este momento, porque no podemos pretender evangelizar a la juventud y en general al mundo hoy con estrategias del siglo XVI o con estrategias del siglo XVII. El siglo XXI, una sociedad postmoderna, está reclamando nuevos métodos. Entonces, por eso es importante acercarnos y concebirnos como una iglesia dialogante, no como una iglesia que impone, ¿cierto? Entonces, teniendo claro ello, entonces tenemos que comenzar a evaluar de qué manera estamos comunicando en nuestros contextos la fe, como un cuerpo de conceptos o como experiencia. Y de esa manera, cómo estamos también alimentando los procesos de querigma, de primer anuncio, de iniciación cristiana, que va mucho más allá de preparar a los niños para el bautismo, primera comunión y confirmación. La iniciación cristiana es adentrarnos poquito a poco en ese misterio de Cristo, y no es exclusiva de los niños. Y por último, la catequesis, que es la formación permanente del cristiano, que no tiene que ver con hacer muchos cursos, sino de seguir compenetrándote en tu mente, en tus afectos, en toda tu realidad humana con Cristo. Y eso se acaba hasta el día que damos el último suspiro. Entonces, por eso hay que entender esta sociedad, cómo está comprendiendo, cómo se está dinamizando para poder presentar el evangelio desde su esencia, que sea algo significativo para el hombre y la mujer de hoy, para el joven de hoy. Ahora, en las investigaciones, habían algunos jóvenes que decían, yo siento que puedo seguir a Dios a mi manera y no tengo que hacerme pastor, hacerme pastora o hacerme sacerdote o religiosa, porque conciben estas figuras como figuras del pasado. Les recuerdo, esto es el fruto de las investigaciones, no es mi opinión personal. Bueno, es lo que salió de la investigación, de algunas opiniones de algunos jóvenes, ¿no? Otros decían, pues muy interesante seguir una opción de servicio, pero no me siento capaz de vivir eso, porque está la concepción de que el que se consagra al servicio de Dios tiene que separarse, y esa separación se entiende como aislamiento. Entonces son personas tristes o personas serias o personas que no disfrutan de la existencia. Otros, un porcentaje muy pequeñito, veía como la posibilidad no tanto una consagración, digamos como sacerdote, religioso o pastor,
pero sí una dedicación de su tiempo para alguna cuestión de ayuda a los demás, de proyección en servicio o incluso de enseñanza y aprendizaje de la fe. Lo que sí no se encontró en las investigaciones fue que alguien dijera, mi futuro profesional está en estudiar o en hacerme pastor o en ser sacerdote o en estudiar teología. Eso no se encontró en las investigaciones. ¿Listo? Y retomo entonces aquí la pregunta del padre Hermes, ¿no? A partir de todo esto, entonces, ¿cómo conectar con esa experiencia fundante de Jesús, ¿no? Desde lo que nos muestran las investigaciones, lo clave es el elemento afectivo y el elemento de la urgencia histórica. Jesús, cuando hace su predicación del reino de Dios, Jesús no dio clase de Torá. Jesús no dio clase de vamos a aprender hoy la historia de Moisés, ¿no? Jesús, ¿qué hizo? Poner en evidencia la crisis humanitaria de su tiempo e iluminó desde una experiencia especial de relación con su padre y desde su tradición judía una manera de respuesta. Entonces, cuando nosotros somos capaces de tocar lo que la gente siente, piensa, y a partir de ello lo conectamos con la situación del momento, con la urgencia del momento, se logra ver ese acontecimiento revelación hoy y concretamente con la experiencia de Jesús, la reivindicación de la humanidad, la reivindicación de la dignidad humana, que eso es algo transversal a la historia. Entonces, en nuestros procesos comunicativos con los jóvenes, en los espacios de liderazgo que debemos comenzar a otorgarles, podemos comenzar por ahí, que al principio no nos asustemos si confunden a Abraham con Noé, o que de pronto dicen, Jesús, tú eres el creador del universo, ¿no? Y por allá el teólogo sistemático, que no, que el creador es el Padre, que el Hijo es el Redentor y que el Espíritu Santo es el santificador. Vamos despacio, que lo importante es que los jóvenes comiencen por crear una experiencia auténtica, que cuando hay una experiencia auténtica, el aprendizaje de la fe se va dando, se va dando. Entonces, de esa manera, pues respondo a esas tres preguntitas. Vale, Juliana, muchas gracias, en serio. Aquí como para dar paso a nuestras como últimas preguntas, ¿cierto? El tiempo es apremiante. Eh, Hay una muy interesante que va en relación con algo que tú mencionabas de la iniciación cristiana, ¿sí? Luis Chinchilla dice lo siguiente: ¿cómo lograr realmente que la investigación se construya con el objeto de estudio y no se mine por los intereses de los investigadores? Y va unida con la siguiente: ¿cómo es estructurar la pastoral y catequesis a cursos? No sé, Catherine o Julián. Bueno, Catherine. yo ahí respondo porque también estaba acá leyendo, iba haciendo mis anotaciones para unir varias, pero bueno, mira, lo que nos dice Luis Chinchilla, creo que es, ¿cierto? Mire, Luis, hay dos puntos allí que quiero hacer acotación. Cuando nosotros hacemos, o sea, cuando se hace investigación y dependiendo el tipo de investigación, de la metodología, influye siempre, va a influir muchos factores. Uno, siempre va a haber limitaciones, más bien, hay limitaciones que tenemos también como seres humanos. Seres humanos somos muy complejos, entonces esa complejidad la llevamos al servicio de los otros, siendo complejos. Entonces, cuando hacemos una investigación, influye un factor institucional, ¿sí? Porque no sabemos en dónde estamos parados o dónde van a estar parados, de qué manera van a estar parados. Por ejemplo, habían investigaciones que nosotros decíamos, ¿y esta investigación qué? ¿Cómo así? Y las sacábamos, no, decíamos, no, ¿esto qué es? Que ahí veíamos justamente lo que tú dices, porque era una dirección muy sesgada que te dice cuando la respuesta te dan otras orientaciones, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta eso, el contexto, la institución y igual el investigador viene con todo su mundo. Es muy difícil que yo diga, Caterine Bonilla, de aquí para allá va a ser, no voy a tener en cuenta todo lo que tengo aquí en mi cabeza, etcétera, etcétera. A veces decimos ese tema de la objetividad, ¿no? Se intenta, pero sacarme mi ser sujeto, yo, mi ser complejo de este espacio a veces es un poquito complejo. Eso es un sesgo, siempre vamos a tener esas limitaciones, pero digamos, dependiendo del tipo de metodología. Por ejemplo, esta metodología que aquí aplicamos, que es un estado del arte, que lo que hacemos es revisar
un mundo de estudios, de documentos, y empezamos a sacar lo representativo, lo que más está allí hablándonos. Entonces es un poquito más complejo porque tú lo tomamos. Ahora, yo sé que de pronto hace referencia cuando yo hablaba del machismo, es que estaba allí puesto dentro de las investigaciones y tenemos que ser claros que estamos dentro de un contexto y existe las ideologías. Más allá es que son o no son feministas o son o no son determinada ideología, que igual, digamos que desde la institucionalidad donde nosotras estamos paradas siempre es de el respeto, ¿sí? Neutral para todos, pero sí hay que evidenciar que esto está allí puesto dentro de los estudios y que existe en el contexto. Entonces, claro, cuando le hacen las preguntas a los jóvenes, ellos pues obviamente sale lo que está allí, lo que ellos están viviendo, cómo ellos conciben, comprenden su realidad y lo que está pasando. Entonces, obviamente salen ese tipo digamos que de indicaciones. Ahora bien, el tema de los cursos, ay, lo comprendo, miren que no es la primera vez que se enuncia, hace el año pasado, antepasado, también sacamos en el diagnóstico que hicimos para las catequesis, se mencionaba justamente eso, no terminar en un cursillo y hacer todos los procesos de una manera experiencial. Miren, algo que nos pasa es que estamos acostumbrados a que nos digan, usted es el encargado de tal, 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 oye, listo, entonces por favor, dígame el paso a paso. Si yo voy a hacer trabajo con mi comunidad, digamos en mi caso que yo soy trabajadora social, yo hago intervención comunitaria, grupal, familiar, entonces, bueno, me llaman a hacer un proceso de intervención y si es dentro de este contexto eclesial, digo, venga, pero espere un momentico, yo sé hacer esa intervención y yo se la hago, le apoyo redes, le gestiono, pero yo no soy experta en teología. Entonces yo les llamo aquí a mi querida Juliana, le digo, venga, déme una manito porque yo no me las sé todas en esta área, no tengo ni idea. Miren, para hacer esos procesos experienciales es importante la interdisciplinaridad. Aquí nosotras lo vivimos, el concepto, la percepción que cada una tenía totalmente diferente, ponerlo allí frente a un resultado, también es un reto, ¿no? Porque es aprender a escuchar al otro, a comprender al otro, a mediarnos. Entonces, es importante para llegar a esos procesos de experiencia más que el cursillo o un simple taller de tal y ya, es uno escuchar, hacerlo de una manera interdisciplinaria, reconociendo al otro, a la otra, con todas sus bondades y complejidades, y también llamar para quienes va. Entonces, si es para los niños, pues escuchemos a los niños qué les gusta, cómo lo quieren. Si es para los jóvenes, pues escuchemos a los jóvenes. Venga, tú, su merced, Juan, Liliana, vengan, ayúdanos en esto, ¿sí? Entonces, es integrarnos entre todos, reconocernos, porque si nos hacemos como islas, es muy complejo llegar al territorio con este tipo de experiencias, ¿sí? Si nos reconocemos que somos un sistema que estamos todos allí inmersos, pues va a ser un poco más fácil tener ese tipo de experiencias. Entonces, esas estrategias, o toda esa, por allí hablan también un poco de las estrategias prácticas, hay que iniciar siempre es por la base. De hecho, actualmente nuestro arzobispo, la invitación, de hecho, el Papa Francisco también nos dice todo el tiempo, salgamos, salgamos, vamos a salir desde la base, hay que escucharnos, a eso es que estamos llamando. No esperen siempre un itinerario. Nosotras hicimos, por ejemplo, este estado del arte, esta investigación la hicimos de esta manera, pero la que hicimos anteriormente no la hicimos de esta misma manera, u otros, porque habían otras realidades y otros contextos. Estoy haciéndolo con algo simple, un ejemplo simple. Si vamos a hacer mañana otra investigación, pues vamos a tener que adaptarla al contexto, ¿sí? Entonces siempre adaptenlo y pueden haber unos mínimos generales, pero hay que escuchar al otro para realmente poder llegar con su lenguaje y con bueno, todo lo que hemos mencionado. Juli. Sí, gracias. Simplemente agregar en todo esto tan bonito que nos ha dicho Catherine, que debemos comprender que en la sociedad en la cual estamos, eh, el cristianismo no es el único referente de construcción social. Si nos devolvemos nosotros, qué sé yo, al siglo X, siglo XII, siglo XV, digamos que la realidad era otra,
¿cierto? Y digamos que todavía había todo un ambiente cultural, un ambiente organizacional en la sociedad que recordaba en cierto sentido eh, unos principios o parámetros cristianos, digamos que había una cultura cristiana. Hoy en día nosotros estamos aconteciendo a un fenómeno, ¿cierto? En donde no solamente el ser cristiano es un referente para ser y estar en el mundo, sino que hay otros referentes. Entonces nuestra respuesta como iglesia, y nos lo dice Concilio Vaticano II, no es generar una actitud revanchista de decir aquí estamos nosotros y aquí no acaba nuestra cultura, no, sino entrar en diálogo y eso nos lleva, uno, a revisar nuestra identidad cristiana para que nuestra vivencia del Evangelio sea tal que seamos referentes. Y esto, retomo un poquito algo que nos comentaba el padre Hermes, esto nos lleva a conectarnos con esa experiencia fundante de los cristianos del primer siglo, en donde era el testimonio lo que generaba adhesión, era el testimonio. Y qué bonito vivir como marginales, las comunidades marginales son las comunidades que están justo en un borde, ¿cierto? Que no se alían con los valores generales de no dignidad humana, de desprecio por el otro, no se alían con eso, pero tampoco van a la guerra contra ellos, sino que viven de una manera tal que genera contraste. Entonces, queridos hermanos, el objetivo hoy es generar contraste, generar un diferencial. Pero qué triste cuando en nuestras comunidades o en nuestras instituciones replicamos las situaciones que el Evangelio dice, oiga, ojo con esto, ojo con corrupción, ojo con el maltrato al otro. Entonces, hay que generar un contraste y eso comienza por esa experiencia y como decía Kate, hay que acercarnos al contexto del otro y comenzar a trabajar desde ahí, dejar que hable, dejar que explique, dejar que cuente, porque no podemos llegar a evangelizar pensando que nosotros vamos a como a empotrar, perdónenme la expresión coloquial, ¿no? A empotrar o a obligar a que el otro crea de esta manera. Jesús nunca lo hizo de esa manera, siempre fue un acto dialógico, ¿no? En donde la persona siempre fue sagrada para Jesús, siempre, siempre fue sagrada. Y en eso empato con la pregunta de Cristian Ortiz, en donde decía, bueno, y en la investigación encontraron cuestiones prácticas que llevaran a los jóvenes a acercarse a Dios. Encontramos algo similar a ello en las investigaciones que mostraban a la familia como eje transmisor de la fe. Entonces, habían casos como el de un joven que decía, a mí no me gusta ir a misa, pero me gusta entrar a un templo cuando lo veo abierto y rezar el Vía Crucis, porque mi abuelo me invitaba a eso. Entonces, cuando rezo el Vía Crucis, me acuerdo de mi abuelo. Habían otros que era la cuestión de situaciones extremas en familia. Entonces, que un familiar a punto de morir se cura, o que una joven estudiante de psicología de Sucre narra que sufre un accidente automovilístico y todo el mundo salió ileso. Entonces, eso generó una recordación de lo sobrenatural y la respuesta fue, pues, Dios tuvo que haber intervenido en esto, ¿no? Entonces, son más bien cuestiones de tipo situacional y de memoria afectiva familiar en la mayoría de los casos que generan este acercamiento a Dios. Por eso lo comunicativo que generemos en la iglesia debe ser muy afectivo también. Y con afectivo no me refiero a romanticón, ¿no? Sino que retomemos esa experiencia del sentir, del sentipensar, diría el profesor Raigoso que está aquí conectado, ¿no? Conectar ese sentipensar también en la enseñanza del Evangelio, sabiendo que el Evangelio no es un libro, no son unas hojitas que hay que aprenderse, es una experiencia de vida. Ahí está la buena noticia, en que es una experiencia de vida, en que Dios me vivifica y de ahí yo vivifico también mi entorno. A mí me ha parecido muy interesante este compartir. Y hay un comentario precisamente de Luigi Chinchilla sobre una evangelización sin experiencia es ausencia vital de la fe. Y creo que se conecta mucho con estas, digamos, particulares formas de acceder a esa experiencia religiosa. Así que, pues digamos que el tema como tal de cómo poder acceder a esa construcción de los jóvenes, a mí también me genera algunas preguntas y desde el campo personal me gustaría hacerles una y es, ¿ustedes cómo sienten que tienen una experiencia de Dios? ¿Cómo interpretan que esa experiencia de Dios realmente es de Dios o no?
Gracias, Liliana. Es una pregunta profunda porque te lleva a reconocer primero que somos un ser en experiencia. O sea, cada ser humano es un ser en experiencia, pero hay experiencias de experiencias, ¿no? De manera particular, cuando descubro que es una experiencia que yo no puedo controlar, a la cual yo no le puedo dar un nombre, que no la puedo reducir a un sustantivo, a un verbo, ahí digo, esto es de Dios. Porque a Dios mismo tampoco lo podemos reducir en un concepto. Nosotros no podemos decir Dios es, porque faltan palabras. Y por mucho que digamos es padre, es amigo, eso no acaba, no agota la realidad divina. Entonces, mi crecimiento personal en la fe, cuando han sucedido cosas que yo no puedo controlar, cuando incluso me he encontrado situaciones límite en las que estaba, por ejemplo, en misión y yo me creía pues la supercatequista llevando la palabra, preparando el ambiente para una celebración de Semana Santa y fue un campesino el que me vio caminando y me dijo, señorita, ¿cuánto lleva caminando? Y le dije yo, ya llevo como 4 horas. Y el señor tenía un costalado inmenso en su espalda, lo deja en el suelo, de ahí saca 2 envueltos y me da uno y me dice, coma. Es una experiencia trascendente para mí. Entonces a Dios hay que buscarlo, más bien hay que darle la oportunidad de captarlo, porque siempre está en esas cuestiones sencillas, en lo pequeño de la vida que a su vez se hace grande, ¿no? Se hace grande. Y claramente hay situaciones muchísimo más grandes en las que yo descubro, esto no lo controlo, no lo puedo dejar en algo finito, sino que es algo que me desborda y me lleva sobre todo a expandirme en mi comprensión del mundo, de la realidad. Cosa que no siempre ocurre cuando uno está estudiando, por ejemplo, que puedes decir, uy, es un concepto interesante, etcétera, pero no es algo que te integra totalmente en todas tus dimensiones. Eso diría yo desde mi experiencia. Miren, desde mi experiencia, no, son desde varios puntos. Pero uno, justamente en estos días, en un encuentro que teníamos en uno de los equipos que tiene la arquidiócesis, nos recordaban justamente que la misión evangelizadora, ¿qué era? Lo decían de una manera muy simple. Recuerden, ¿qué es? El amor. Jesús, ¿cómo fue? Amor, amor, el amor. Y por eso también tenemos esas 3 virtudes teologales. Me corrigen cualquier cosa. La fe, la esperanza y la caridad o el amor. Y justamente ayer, cuando recordábamos a San Pedro y a San Pablo, y escuchaba nuevamente a San Pablo cuando le dice, Saulo, Saulo, porque me persigues, ¿cierto? Yo decía, ay, qué bueno uno poder tener esa escucha y lograr escuchar a Dios y decir, yo me detengo y lo escucho. Y cuando ustedes me preguntan qué experiencia he tenido, rememoro desde la niñez y digo, Dios siempre ha estado presente en mi vida, en actos tan simples y tan sencillos que alguien de pronto te cede la silla o de pronto, e incluso cuando hay momentos que de pronto nos disgustan, momentos cuando hay discusiones, donde hay discordia, también uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Yo qué dejé hacer? ¿Sí? Entonces, es encontrar en todo instante y en todo momento esa experiencia, ese regalo que nos da Dios diariamente. Una experiencia también, algo similar a Juliana. Hace unos años estaba en el Tolima trabajando y dentro de las labores que realizaban unas niñas, me preguntaban, ¿y dónde está tu mamá? ¿Y tus amigos? ¿Y tu familia? ¿Y tus tíos? ¿Y tus primos? Entonces yo decía, en Bogotá, en Bogotá. Entonces las niñas se quedaron mirándome y me dice la más pequeña, para que no estés sola acá, te voy a prestar, a mí me sacó un muñequito pequeñito, un gatito, un peluche, y me lo dio para que el peluche me cuidara y me acompañara el tiempo que yo estuviera allá sola. Entonces ese día, yo salí de esa casa llorando, porque sentí realmente la presencia y ese amor de Dios que te cuida, que no te abandona, que siempre está ahí presente. En un acto tan simple, una chiquilla, toma esa muñequita, y eso para mí fue una experiencia que me marcó, ¿sí? Entonces son esos momentos que vivimos a diario. Entonces, por eso los jóvenes
también nos hablan de no un lugar explícito, porque una experiencia de fe, a veces nosotros podemos organizar y armar toda una experiencia y con algo de coaching, no sé qué, y todo el rollo. Puede que sirva, obviamente, por algo están esas herramientas, pero de pronto no es allí donde el joven lo toque donde necesita, sino simplemente el día anterior o el otro día cuando se bajó del bus y pasó cierta situación, ¿sí? Entonces a eso también quiero que lo tengamos allí en cuenta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que han sido como unas respuestas muy chéveres, además porque creo que coinciden con algo que también de manera personal pienso y es que de cierta forma no sé cómo expresarlo, desestructurar en algún momento decían la pastoral o cosas así, eh, pues de cierta forma se hace a través de los sentidos y de la experiencia personal y de cómo la persona se abre hacia la trascendencia y ahí juega la afectividad, juegan las emociones, juegan los sentimientos, juega la voluntad, la apertura, ¿sí? Y digamos que en ese contexto los jóvenes tenemos muchos elementos que aportamos porque eso es lo que ha permitido también construir, ¿no? Y todas esas cosas que llegan y entran y no se quedan solamente en documentos, en investigaciones, en opiniones, sino que hacen parte de todo lo que lo integra a uno, pues le da una buena clave, una gran clave para poder vivir como un agente de transformación esa experiencia de Dios en la cotidianidad. Así es, Liliana, en serio que, pues muchas gracias, Catherine, Juliana, por, pues, en serio, todo lo que nos han compartido, la enseñanza es grande. Sé que pues quedan todavía muchas preguntas por responder, muchas inquietudes, pero lo que les digo, no se preocupen, todo esto va a quedar en nuestro banco de preguntas, todo esto lo analizaremos detrás de cámara, es un trabajo ya interno, Catherine y Juliana, y al chat se les envió un formulario, un link en donde ustedes pues podrán dejar ahí sus observaciones, sus sugerencias, todo en pro de que cada día podamos ir mejorando estos encuentros, estos eventos que por gracia de Dios están. ¿Sí? Están aquí presentes para que cada uno de nosotros podamos ir conociendo. Y ya como para cerrar y para despedirnos, pues quisiera hacer algo también un poco como un poco más personal, ¿verdad? Y es como recordar aquel pasaje bíblico del Evangelio de Juan, en el capítulo 1 que también es como fundamental en iniciación cristiana, en el pasaje en donde le dicen, Maestro, ¿y dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y vean. Tal vez muchas veces, y lo digo por mis 7 años de experiencia trabajando en comunidades juveniles, y es que el joven quiere una experiencia de fe, pero necesitamos que alguien nos acompañe y nos oriente, pero queremos honestidad, queremos verdad, queremos saber si ustedes han tenido experiencias de fe o no. Y no es para decir, tú no has tenido experiencias de fe, entonces no me guíes. No. Si tú no tienes una experiencia de fe como adulto y yo como joven la quiero buscar, la quiero construir, ven, busquémosla juntos, construyámosla juntos. Es tiempo de hacernos compañeros de camino, compañeros así que caminan de mano a mano, codo a codo, buscando una experiencia de Dios. Y es una frase muy mía. El Evangelio se ofrece, no se impone. Llevémonos esta enseñanza para las casas, para todos ustedes. Muchas gracias, Catherine, Juliana y bueno, Liliana también, si quieres terminar. Sí, digamos que desde luego agradecemos la presencia de todas las personas que han estado conectadas en este espacio, a quienes van a ver después esto en diferido, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Les vamos a anunciar pues algunos eventos próximos de la Arquidiócesis de Bogotá y de las escuelas de ciencias sociales y humanas. Para mí este ha sido un espacio realmente muy satisfactorio de aprendizaje, de investigación y también aprovecho la ocasión para felicitar a Juliana y a Caterine. Eh, no sé si pasar, Juan Pablo, antes de anunciar los próximos eventos con alguna otra reflexión o algo, o ya No, ya creo que es tiempo de finalizar. perfecto.
Entonces, dentro de los próximos eventos será la presentación de la revista Faro en su 5ª edición de manera virtual. Les estaremos enviando la información por el correo electrónico registrado y en nuestras redes sociales, desde luego. Así que suscríbanse siempre para estar enterados de todo lo que pasa en nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la Uniminuto y la Unimonserrate, de la Arquidiócesis de Bogotá y, por supuesto, del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. En el transcurso pues, de la próxima semana estaremos compartiendo la memoria de los diálogos de jóvenes en la ciudad con cada uno de ustedes, así que muchas gracias y una bendecida noche para todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, un Gracias. abrazo, gracias. Adiós. Muchas gracias. Con todo gusto, ustedes también, gracias. Bendiciones. Hasta luego. Mil gracias, Caterine y Julianita. Bendiciones, Liliana. Gracias, Carlitos. Carlitos. Gracias, Carlos. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Feliz noche. Mari, Padre Hermes, muchas gracias. Rosa, María Cristina, Feliz noche Judith. para todos, que estén muy bien. Muchas bendiciones. Gracias. descansen